aquí. Muy bien, así que estamos por los componentes del resonador aquí mencionados. Así que vamos a pasar. Para hacer la primera característica de lo que sería el magneto principal, lo fundamental de esto es entender que ese campo magnético va a ser siempre estable en el tiempo. Dice estable, homogéneo, que va a tener entonces una potencia magnética, de cual también ya habíamos hablado, que en el resonador lo que sucede es lo siguiente. Esa potencia magnética se concentra en el centro del imán, ya sea campos horizontales o verticales en el caso de los abiertos. Los horizontales recuerden que son los cerrados, en cambio los verticales los abiertos, en forma de C. De todas formas, la potencia central se va a ubicar bien en el centro del resonador, y a medida de que nosotros vamos alejándonos hacia los costados, hacia el costado del equipo, vamos tomando cierta distancia, esa potencia magnética comienza a disminuir. Entonces ese término homogéneo, ¿sí?, podemos también tomarlo con pinzas, porque en definitiva lo que pasa en la práctica es que esa homogeneidad se concentra en el centro y hacia afuera comienza a haber un leve declive de esa potencia. Pero en líneas generales va a cumplir estas tres formas, ¿sí? Un campo homogéneo, estable y ordenadamente conocido. ¿Por qué sería esto ordenadamente conocido? Ya sabemos que los magnetos que tienen o que conforman los equipos abiertos, que van a alcanzar una potencia, por ejemplo con los permanentes de 0,23 Tesla, 0,34 hasta 1 Tesla, lo que van a tener es que su campo magnético, es ordenadamente conocido, va a trabajar sobre lo que es la frecuencia de precesión, que esto ya lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? De que los hidrógenos van a sentir ese campo magnético y se van a comportar de acuerdo al campo magnético que perciben. Entonces ya podemos hacer ese lazo de que sí, a medida que nos vamos alejando del centro, la potencia magnética va a cambiar. Entonces esto viene de la mano con lo que pueden ser algunos artificios en la imagen, que podemos llegar a ver, algunas líneas. Mientras más nos alejamos, o sea, de ese centro, la frecuencia de precesión está lo que dice el campo magnético y su potencia impondrá a los hidrógenos la frecuencia central de resonancia. Estos van a estar siempre en esa frecuencia, pero ¿qué pasa? A medida que nos vamos a ir alejando del centro, esa frecuencia va a decaer. Entonces se va a poner una leve inhomogeneidad. Pero siempre, siempre la potencia central se establece, ¿no?, en el centro del equipo, y lo que va a dar a los hidrógenos este movimiento, esta alineación, y después luego la frecuencia de precesión, que eso ya lo vamos a retomar en la próxima clase. Pero para que tengamos en cuenta estas tres características del campo magnético, las debemos conocer. Homogéneo, estable en el tiempo y ordenadamente conocido, porque nos van a imponer a nosotros la frecuencia de precesión. Ya sabíamos que lo que era la resonancia en cierta forma era esa forma de poder mandar energía para que los hidrógenos la tomen, ¿no?, y a su vez también la devuelvan al medio. Habíamos visto que con esa señal que se devuelve podíamos formar una imagen, o en definitiva podíamos analizarla en un espectro. Sea como sea, siempre el campo magnético impone esta frecuencia. Para los magnetos resistivos, recuerden potencia de 0 a 0,5 aproximadamente, y para magnetos superconductivos, potencia de 1,5 a 3 Tesla. Recuerden que estos son en parte ya comercial, ¿cierto? O sea, ya en parte experimental tenemos potencias mucho más elevadas, pero en comercial vamos a encontrar más de 3 Teslas de potencia. ¿Qué más podremos decir? Aquí vamos a hacer también un parate, lo que sería un magneto superconductivo. Ya sabíamos que la superconductividad era una característica que tienen ciertos materiales de no exhibir resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por lo general, la mayoría de los equipos en los cuales nos vamos a encontrar van a tener la característica de que donde está ese bobinado de cable, recuerden que tenía que haber temperaturas muy, muy bajas para que se exprese esa superconductividad. De alguna forma se cambiaba la estructura electrónica de ese metal, lo cual no exhibía resistencia, y esto se puede lograr enfriándolo. En líneas generales, como les decía, para la mayoría de los equipos van a encontrar que la tecnología que se usa es la tecnología de 4K, o sea, que todo este refrigerante que está aquí en el medio, todo esto va a ser helio líquido. Pero tengan en cuenta de que hay algunos otros equipos que también funcionan con nitrógeno, o sea, con temperaturas un poco más altas, ¿eh? Pero
En la práctica sigue siendo lo mismo. El helio líquido, el helio o el nitrógeno líquido se concentra en el centro aquí, donde estaría el bobinado de cable, sellado siempre al vacío, porque recuerden que podía haber lo que sería un cambio de agregación del estado de la materia, pasando ese helio líquido a gaseoso, generándose lo que ven aquí, un quench. ¿Qué era el quench? Una pérdida de vacío dentro de esa cámara sellada. El helio cambia de estado de agregación, pasando de líquido a gaseoso. Recuerden, con el nitrógeno pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia práctica entre uno y el otro? Que los que usan nitrógeno van a ser más económicos, porque el nitrógeno es más abundante, podemos decirlo. El helio es bastante difícil de conseguir a medida que pasa el tiempo, el helio cada vez es más difícil conseguirlo, entonces se encarece muchísimo más. Entonces, al encarecerse, se hace cada vez, o sea, menos abundante. Esto hace que los costos sean cada vez más altos. Esto es lo que les decía anteriormente. Fíjense, la potencia del campo magnético se encuentra en su parte central, en una esfera de aproximadamente 50 centímetros. A medida que nos alejamos, esa potencia puede llegar a disminuir. No importa, la frecuencia central, la resonancia sigue siendo más o menos la misma, pero hay ciertas perturbaciones en ese campo que en definitiva nosotros nos vamos a expresar en una imagen como algún tipo de artificio, que ya las vamos a ver. Vamos a ver diferentes tipos de artificios también en esta clase. Y también recuerden que podemos tener helio líquido como refrigerante o nitrógeno líquido. Después también a tener en cuenta lo que son las líneas de seguridad. Esto vamos a verlo también ya con más detalle, pero siempre recuerden de que todo ese campo magnético se va a concentrar ahí adentro en el resonador, o sea, bien en el centro. Lo que decíamos que se va a ir disminuyendo la potencia. Hay una relación que es muy parecida a lo que son los rayos X, que la potencia del campo magnético disminuye con el cuadrado de la distancia. Lo mismo pasaba con los rayos X en cuanto a lo que sería la penetración de la radiación, o sea, la intensidad de la radiación. Pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Es tan potente ese campo magnético que de alguna forma también se intenta eh, perturbarlo, moverlo o correrlo para que pierda esa potencia a medida que nos vamos alejando. Y esto se hace con lo que serían, ¿cómo decirlo?, carcasas, vamos a decirlo así. Se utilizan medidas de seguridad como apantallamiento magnético para confinar lo más posible el campo ahí adentro. ¿Qué es lo que son estos metales o esos materiales que se van a utilizar para apantallamiento magnético? Serían aleaciones también que van a contener hierro. Lo que pasa es que uno piensa y dice, bueno, pero el hierro se le estaría chupándose directamente contra el campo porque es ferromagnético. La realidad es que está sujeto a aleaciones y lo que termina pasando es que el hierro distorsiona las líneas de campo, entonces al distorsionarla la potencia cae muchísimo, digamos, a muy poca distancia ya del equipo. Entonces aproximadamente a 3-4 metros ya tenemos 5 gauss de potencia, que sería más o menos, no sé cómo decirlo, del orden 10.000 veces menos de lo que estaría ahí adentro, en ese recinto de 50 centímetros cuadrados, ahí, donde está la potencia. ¿eh? Entonces, apantallamiento magnético como parte también de una medida de seguridad que cuentan los resonadores para que no se vaya hacia los extremos ese campo magnético y perturbe todo alrededor. Es una medida de seguridad. Y siempre el trabajador, nosotros ahí operando en ese equipo, tenemos que estar por fuera de la línea de 5 Gauss, que es la línea de seguridad. Ya las consolas están por fuera de esa línea. En algunos servicios van a encontrarse que tienen pintadas en las líneas de 15 y de 5 Gauss. Esto es en algunos, no en todos. Pero podrían llegar a encontrar. Ustedes cuando vean, si entran a un equipo y ven rayas así en el piso, líneas, esas son las líneas de seguridad que marcan la intensidad del campo. Otro de los componentes, bobinas de gradiente. ¿Mm? Las bobinas de gradiente ya las mencionamos, lo que hacía era desestabilizar en forma conocida y ordenada también el campo magnético principal. Estas bobinas de gradiente habíamos visto también que eran un gradiente magnético, se refería a lo que era un cambio de intensidad dentro de una dirección de un vector de potencia. En el caso de los resonadores va a ser siempre potencia magnética, o sea, un cambio de esa intensidad de fuerza magnética. Y decimos, bueno, ¿para qué se desestabiliza el campo? ¿Por qué necesitamos destabilizarlo el campo magnético? Entonces vamos a pensar lo siguiente, a ver, vamos a decir, bueno, una rodilla, o mejor dicho, una cabeza. ¿Cómo hace el resonador para traernos imágenes, o sea, la tomografía, podemos decir, de una cabeza cortada, tin, tin, en diferentes planos, ¿sí? Y no nos trae toda esa señal adentro, de todos esos hidrógenos que están formando una cabeza. Esto lo hace justamente porque se desestabilizan
creando gradientes magnéticos, entonces esos hidrógenos que están dentro de ese campo magnético sienten una potencia, pero en alguna dirección del espacio van a sentir otra. Entonces, la frecuencia de precisión va a ser diferente. Entonces, es una forma de discriminar una población de hidrógenos de la totalidad, para poder obtener justamente esto, cortes, ¿no?, de cada uno de los elementos, o mejor dicho, de toda esa cabeza que queremos cortar, y a su vez también la posibilidad de poder realizar cortes en diferentes direcciones del espacio en forma oblicua, que es otra de las características o de las ventajas que tiene la resonancia magnética, que podemos obtener cortes oblicuos. Y esto lo hacemos con las bobinas de gradiente, generando un gradiente magnético en una dirección del espacio en la cual discrimina, ¿m?, a unos hidrógenos de toda esa población general porque perciben otro campo magnético diferente, muy muy pequeña es esa diferencia, aproximadamente 100 militeslas es la diferencia que producen las bobinas de gradiente. Pero lo suficiente como para poder decirle, o mejor dicho, para cuando haya esta devolución de señal, resuenen solamente los que queremos y no todo ese conjunto. ¿Mm? Entonces las variaciones del campo principal pueden ser aplicadas en cualquier dirección del espacio. Vamos a necesitar siempre tres pares de bobinas, que cada una de estas bobinas, como vemos aquí, la 1, la 2 y la 3, lo que hacen es generar estas variaciones de intensidad magnética en alguna dirección del espacio. Fíjense cómo se representan aquí lo que sería un plano longitudinal, un plano de derecha-izquierda y anterior-posterior. Siempre se van a necesitar dos pares de bobina para hacer, ¿cómo decirlo?, un corte de un volumen en general, de un volumen entero. Vamos a pensar lo siguiente, vamos a ver, imaginemos que aquí hay una cabeza, ¿verdad? Decimos, queremos hacer un corte central, entonces vamos a decir que este gradiente es el que nos va a dar la posición, o sea, lo que es el eje longitudinal de una estructura. Y a su vez también el otro, que nos va a decir, bueno, de aquí para acá, toda esta parte tráeme de aquí, y toda esta otra parte tráeme de aquí. Entonces siempre vamos a necesitar en conjunción dos bobinas de gradientes que, aplicando los gradientes ya sea de lectura o de posición de corte, ¿sí? Por eso, tres espacios. Este tema vamos a volverlo a mencionar, pues es un tema por ahí medio difícil de entender, vamos a ver cómo dibujarlo con un cuadradito que es por ahí más fácil, pero tengan en cuenta eso. Tres pares de bobinas de gradiente, cada una representan los ejes en el espacio, ¿sí?, X, Y y Z, lo que sería longitudinal, arriba, abajo, derecha, izquierda, para crear un gradiente magnético. Diferenciar unos hidrógenos de toda esa población en general para obtener, ¿no?, la lectura de esos hidrógenos que a mí me interesan, que yo quiero obtener un corte, dos cortes, cuatro cortes o todo un corte. Justamente esta diferencia hace que podamos ir discriminándolos uno del otro. Em, Estas inducen líneas de campo opuestas y generando un gradiente magnético. Siempre recuerden que la activación va a ser de dos. Va a ser de un plano y después sobre el otro, que sería lo que es la lectura de todo ese volumen, ya sea arriba, abajo o derecha, izquierda. Gradiente de posición de corte y a su vez también gradiente de lectura. Lo que sería fase, por un lado, y frecuencia, que es otra de las formas que lo pueden llegar a encontrar. Gradiente de fase y de frecuencia y de posición de corte. No importa cómo sea, siempre recuerden que van a necesitar dos de estos para hacer siempre las lecturas de cualquier tipo de volumen que queramos, bueno, cortar o ir visualizándolo, ¿no?, en planos tomográficos. Por aquí pasamos acá, aquí tenemos bobinas de superficie, una muestra de algunas de las bobinas que vamos a necesitar. Por ejemplo, en este caso tenemos una bobina de cabeza, en este caso tenemos una bobina de lo que sería de torso, abdomen, ¿no? Fíjense, una de arriba y una de abajo. Muchos equipos, o los mejor dicho, los equipos nuevos, ya muchas bobinas están puestas en la camilla. Entonces no vamos a necesitar bobinas posteriores, por lo general, ¿no? No todos lo tienen, pero la mayoría sí. Entonces no harían falta estas, las que están acá atrás, pero una forma, digamos, de mostrar, ¿no?, cómo son los diferentes tipos de bobinas. Fíjense esta bobina, esta vez para el estudio de mama. Fíjense cómo la paciente aquí se acostaría, apoyaría su cabeza, sus mamas irían acá adentro, y aquí el cuerpo. Entonces la paciente se queda en esa posición y se hacen justamente las resonancias mamarias con este tipo de bobina. ¿Para qué se van a utilizar estas bobinas? Dice, crear impulsaciones de radiofrecuencia.
¿Para qué era la radiofrecuencia? Era para estimular esos hidrógenos, que estos reciban energía y después la devuelvan al medio. Entonces las bobinas lo que hacen, las bobinas de superficie, es entregar energía de radiofrecuencia para que después esta vuelva hacia la bobina y poder hacer las lecturas de las señales provenientes de los hidrógenos. Fíjense cómo está aquí puesto que la mayoría de las bobinas de superficie están diseñadas para emitir y recibir radiofrecuencia y radiofrecuencia de resonancia, o sea, ya es aquella que está viniéndonos del paciente para después obtener las imágenes. Después, como les decíamos también, que hay encargadas de bobinas centrales del equipo, como por ejemplo las Q-Body en los General Electric. Estas GE es de los equipos General Electric, que están las bobinas, digamos, ya ahí dentro del equipo, lo que son las bobinas generales. ¿Qué pasa? No todas las bobinas van a emitir y recibir. Algunas solamente lo que hacen es recibir la señal. En líneas generales, todas las bobinas van a tener una característica que van a ser ergonómicas, o sea, se van a adaptar a la forma del cuerpo. Una de las cosas fundamentales que tiene también es que siempre tienen que estar ubicadas en la zona central en la cual vamos a tener que estudiar. ¿Qué más? Hay bobinas que se adaptan, que son flexibles, bobinas que la podemos envolver dentro de una estructura. Imagínense, por ejemplo, una cadera. Podemos poner una bobina que sea flexible, ¿sí? y hagamos solamente una cadera, ya sea izquierda o, bueno, o derecha, cualquiera de las dos. Pero en este caso solamente esa bobina estaría encargada de recibir la señal, no la va a emitir. La que va a emitir va a ser la bobina central del equipo, en este caso la Q-Body de los General Electric. Van a hacer la impulsación de energía y estas solamente se van a encargar de recibirlas. Estas bobinas, por ejemplo, como del cerebro, estas sí hacen las dos cosas, emiten y reciben la señal. Mientras más canales de comunicación tenga esa bobina, va a ser mayor la cantidad de señal que va a recoger. Entonces va a ser mejor la imagen, el resultante de la imagen. ¿Qué más podemos decir de las bobinas de superficie? Aquí tenemos tres nada más, pero hay muchísimas. Imagínense para tobillo, para rodilla. Hay bobinas que son inclusive tipo mantas, que cubren toda una superficie, todo el tronco, incluyendo la pelvis, o sea, bobinas muy, muy grandes. Y tienen una característica también de que al emitir y recibir radiofrecuencia están siempre, obviamente, con energía electromagnética. Entonces tiende a aumentar mucho la temperatura, sobre todo lo que son las bobinas de superficie como estas que vemos aquí. Así que emiten y reciben, entonces, por un parte tienen esa característica, que aumenta mucho la temperatura justamente porque se está entregando energía. Entonces se disipa esa energía, ¿no? Y levanta temperatura y a veces eso puede ser contraproducente para estudios largos, por ejemplo. Bueno, tenemos que estudiar toda una columna del sistema nervioso, estudios de una hora y media, el paciente por ahí está incómodo, sufre calor y bueno, esta es una de las formas que podemos mitigarlo a eso, es que hacer algunos breaks en el medio, sin movilizar al paciente, no nos queda mucho más que podemos hacer porque el confort del paciente va a hacer que el estudio sea mejor. Nosotros vamos a pensar lo siguiente, siempre el paciente va a estar cómodo porque lo que queremos evitar a toda costa es que ese paciente se nos mueva, ¿sí? Que esté incómodo, que se respira, que qué sé yo. Entonces no queremos eso, queremos que el paciente tranquilo en su zona, pero bueno, es normal que aumente la temperatura. Otro de los puntos, fíjense que esta tiene un espejito aquí arriba. Esto es un espejito así. ¿Tá? Entonces el paciente por ahí mira acá y a su vez también está mirando hacia afuera. Eso tiene dos utilidades. Una es que puede reducir la claustrofobia. El paciente va a sentirse más cómodo. ¿Por qué? Porque está mirando hacia afuera, no se siente tan encerrado. Un efecto. Y otra de las funciones que tienen también es que para estudios en los cuales necesitamos observar el comportamiento, la dinámica del cerebro en tiempo real, para estudios lo que serían las activaciones corticales o lo que sería tractografía, sumado lo que es también resonancia funcional, que queremos ver cómo ese cerebro responde a estímulos en tiempo real, vamos a necesitar que ese paciente observe cosas. Entonces se le proyectan imágenes, se le proyectan cálculos matemáticos, algunas imágenes, como les decía, así como decirlo, imágenes lindas, imágenes feas, se usan también algunas tareas para que pueda ejecutar, mover los brazos, las piernas, entonces se hacen el escáner en el medio y se va observando qué áreas del cerebro se activan para que justamente el paciente pueda verlas ahí y hacer esas imágenes. Eso ya lo vamos a ver también más adelante bueno, como decía, este espejito tiene esa función. El paciente puede ver hacia afuera y puede ir mirando imágenes y cosas para que su cerebro vaya respondiendo a diferentes tipos de estímulos.
A ver, ¿qué más? Esto por aquí. Bueno, otro de los puntos es el sistema de detección de signos vital. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener estudios en los cuales va a haber respiración, movimiento. Entonces vamos a tratar de minimizarlos de la mejor forma. Y una de las formas de minimizar, por ejemplo, cuando tengamos que hacer un abdomen, es hacer esto que vemos aquí, fíjense, lo que sería una onda respiratoria. Paciente inspira, exhala, inspira, exhala. Esto que veríamos aquí serían cuando se le está mandando energía, a ese paciente. Fíjense cómo, por ejemplo, se hace en este caso una expiración. Cuando el paciente está largando el aire, se hace un scan. Vuelve a tomar aire, se hace el otro scan. Vuelve a tomar aire, se hace el otro scan. Siempre en la misma posición para que justamente no nos queden corridas las imágenes o haya movimientos respiratorios. Entonces, el sensor respiratorio lo que hace es sincronizar, ¿m? las impulsaciones de radiofrecuencia con la respiración del paciente. En este caso tenemos una respiración muy linda, tranquila, siempre con las mesetas más o menos al mismo nivel, pero a veces nos vamos a encontrar con pacientes que hacen así, que cambian la respiración y ahí se nos descompagina un poco lo que es la obtención de imágenes. En este caso nosotros tenemos que decir a ese paciente que trate de mantener una respiración regular, tranquila, que no ingrese mucho aire, que no lo saque. Y otra de las formas en la cual podemos también hacer imágenes de este tipo, pero sin utilizar un sensor respiratorio adosado a pulsos de radiofrecuencia, es directamente con apnea. ¿Qué le decimos al paciente? Respire hondo, entonces vamos a ver que la onda sube, suelte todo el aire, la onda baja, no respire. Entonces en ese momento el equipo escanea, tac, 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 y hacemos más o menos una apnea de 15, 20 segundos para que el paciente esté más o menos cómodo con esa apnea. Y podemos obtener secuencias sin movimientos respiratorios. Esto se usa para abdomen y se usa también para pelvis, para esas dos regiones. Fíjense más o menos lo que es las respiraciones normales, entre 12 y 20 respiraciones por minuto, podemos ya tener como una frecuencia respiratoria normal. Esto va a variar de pelo grupo etario. El más pequeñito, sí, paciente, más veces va a respirar, ¿sí? Pero bueno, en estos casos ya no utilizaríamos este tipo de sensor. ¿Qué otro sensor nos vamos a encontrar? Este que vemos aquí, bueno, es un dibujito, ¿no es cierto? Pero lo que es importante es un QRS, lo que sería un corazón en relajación y lo que sería un corazón en contracción. Entonces le vamos a decir al equipo que justamente haga scan cuando el corazón está en relajación o contraído. Entonces lo que nos va a dibujar el sensor cardíaco es justamente un QRS y le vamos a decir al equipo, bueno, escaneame acá, escaneame acá. Siempre lo mejor es hacerlo en diástole, cuando el corazón está ya relajado. Esa es la mejor forma de hacer estudios cardíacos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser mejor, el corazón ya se relaja de una forma y a veces cuando hay alguna patología cardíaca, justamente la contracción pueden cambiar, no son siempre las mismas. Entonces vamos a utilizar el sensor respiratorio y el sensor cardíaco siempre en diástoles, cuando el corazón está relajado. Una vez establecida la frecuencia respiratoria y cardíaca, se lo ordena al equipo realizar el escáner. Inspiración, exhalación, podemos hacer directamente las apneas, y en el caso de gatillado de cardíaco, aquí para estudios cardíacos y también para lo que son dinámicas de flujo de líquido cefalorraquídeo. Es otro de los puntos en los cuales vamos a necesitar un scan del corazón, de hecho, un ECG del corazón. Cuando el corazón late, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo se mueve con ese latido. ¿Sí? Entonces, justamente necesitamos también sincronizarlo ese latido porque si no nos queda toda una borrosidad. ¿No? También, otro estudio que vamos a ver, pero todavía falta. Entonces, respiratorio por un lado, gatillados cardíacos por el otro. Sistema PET. Esto es como un repaso, porque la mayoría de los equipos no va a tener esto, pero podemos encontrarnos con algunos que sí lo tengan. ¿Qué era el PET? ¿Se acuerdan? Que era un anillo de detección de lo que era radiación gamma proveniente del paciente. Utilizábamos un radiofármaco, ¿sí? La fluorodeoxiglucosa, FDG, que era un emisor beta positivo. Este emisor beta positivo, recuerden, salía esa partícula, impactaba con el electrón y se transformaban en dos rayos de energía pura de 511 keV en direcciones de 180 grados más menos 2. Eso es más o menos la corrección de lo que sería el filtrado de la radiación.
Entonces tenemos ahí, por un lado, el detector que hace que detecten dos pares, o sea, dos coincidencias de esta radiación, y podemos observar en algún caso una captación de este fármaco, que es la FDG. Bueno, eso si quieren repaso, un tipo de repaso sería, y tengan en cuenta de que existe resonancia. Estas dos formas de imágenes fusionadas en una. También está el ATC, la tomografía, y sumado con el PET. ¿Qué más? Ahí ahora vamos a pasar a otro tema, que es calidad de imágenes, en las cuales vamos a ir incorporando algunos tipos de conceptos sobre resonancia y cómo va a repercutir justamente en la calidad de imágenes. Entonces, lo primero que podemos decir es que a la hora de obtener una imagen o crear una secuencia para obtener una imagen, nosotros podemos manipular diferentes tipos de parámetros dentro de resonancia, ¿sí? Ya sabíamos que T2, T1 y T2 son tiempos de relajación, o sea, constantes de relajación de los tejidos, en los cuales vamos a poner algunos por sobre otros. Y entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con diagramas de secuencia, en los cuales van a tener estas secuencias diseñadas los pulsos de radiofrecuencia y tiempos de relajación, o sea, mejor dicho, de eco, en lo cual nosotros vamos a escuchar esa señal que nos viene del paciente en diferentes tiempos. Entonces, por un lado tenemos parámetros intrínsecos, ¿no? Intrínsecos, recuerden, de adentro, ¿sí? Intrínsecos, T1, T2, densidad protónica, valores de B de difusión, ¿sí? Son parámetros que nosotros no vamos a poder manipular. Estos parámetros nosotros no lo podemos cambiar. Van a estar dentro del paciente, por eso es intrínseco. No tenemos control sobre ello. Potenciamos uno por sobre el otro. ¿Cuáles son? T1, T2, TP y, por ejemplo, el valor de B de difusión. Ese sí lo podemos cambiar el valor de B, sino la constante de difusión. Eso es lo que no vamos a poder cambiar. Cada tejido tiene su propio valor. Con resonancia magnética lo ponderamos. Y ahí vamos a lo que serían los parámetros extrínsecos. Y aquí vamos a enumerar algunos. FO, por un lado, lo que sería el campo de visión field of view, dibujado en esta forma, lo que sería esto, un campo de visión. O sea, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos estudiar? ¿Cómo se mide? ¿En centímetros o milímetros? Generalmente vamos a encontrar la medición en milímetros. Esto está así en verde, pero en realidad el FOB sería toda la imagen, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo. Una forma de expresarlo, podemos decir que el FOB en este caso podría ser esto. Esto aquí pequeñito. Nos muestra solamente esto. Ese sería el FOB, el campo de visión. ¿Qué más? Matrices de adquisición, estos temas que tienen que saberlo también, haberlos visto en carrera. Matrices, lo que serían píxeles ordenados en filas y en columnas. 192, 256, 310. Mientras más píxeles hay, vamos a tener mayor resolución. Pero ¿qué pasa? En resonancia, esto viene de la mano con que, como tenemos señal y de alguna forma hay que llenar esos píxeles con señal, mientras más pequeñitos son, más ruido vamos a tener, o la mejor dicho, lo que es la relación señal-ruido, va a ser muy alta. Entonces vamos a necesitar adquirirla muchas veces. Entonces, mientras más pequeñito es esa matriz que va a conformar, perdón, mientras más pequeñito es el píxel que va a conformar esa matriz, más señal vamos a necesitar. Entonces, por lo tanto, mientras más aumentamos la señal, la matriz, más tiempo vamos a necesitar para llenarla de información, ¿cierto? O en este caso de resonancia, de señal, de lo que serían estas radiofrecuencias que vienen del paciente. Píxel, recuerda la abreviatura, aquí está dividido así como lo que sería cada uno de estos píxeles, estos cuadraditos que forman y a su vez también el espesor de corte. Vamos a decir que cada uno de estos elementos pequeñitos son los que van a conformar cada una de la matriz y a su vez también esa unidad de grosor que le va a dar un volumen. Entonces ya le vamos a cambiar la palabra y vamos a utilizar voxel como unidad pequeñita de una de las matrices. Entonces tenemos la matriz dividida en píxeles y la unidad de valor de un espesor de corte nos da el voxel. Fíjense lo que les decía anteriormente, lo que es una buena relación señal-ruido, ¿no? Arriba del 80% es la cual tenemos que estar trabajando. Si tenemos inferior a esto, vamos a necesitar adquirir muchas veces esa matriz. Espesor de corte y gap,
Tenemos el espesor de corte que también lo podemos manipular, la separación de unos entre ellos, podemos decirle que no haya separación, entonces podemos obtener un volumen, o podemos decirle que haya separación entre ellos y podemos adquirir cosas más largas, diríamos, y menos cantidad de corte. Como decir, por ejemplo, podemos trabajar con 3 milímetros con 0,3 de separación, una alta resolución, o podemos trabajar con uno y con 0,5 o 0,1 inclusive. Siempre va a ser la relación de un 10% lo que vamos a utilizar. Si estamos trabajando con 5, va a ser la separación, o sea, o el gap va a ser 0,5. Es una forma, digamos, de un parámetro bueno de adquisición de imagen. Después tenemos las adquisiciones, la cantidad de adquisiciones, cuántas veces necesitamos adquirirla a esa matriz. Nada con X lo podemos llegar a encontrar. ¿No? Y esto es cuántas veces vamos a tener que adquirir esa matriz para que tenga justamente esto, una buena relación, una buena resolución, que haya mucha señal dentro de esos píxeles. Esto viene de la mano con que mientras más pequeñita, mejor, mientras más grande es la matriz, más pequeño es el voxel, más vamos a necesitar señal sobre ese voxel, entonces más veces vamos a tener que adquirirla. ¿Y eso qué significa? Que se nos dispara el tiempo. Estructuras muy pequeñitas, como la muñeca, por ejemplo, en la cual tenemos que dar nervios muy, muy pequeñitos, vamos a necesitar matrices muy grandes, y esas matrices muy grandes, a su vez, van a necesitar que se adquieran varias veces, por lo tanto, las secuencias suelen ser un poquito más largas. Otro de los puntos es el espacio K. Este espacio K nosotros no lo vamos a manipular ni tampoco lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sería el espacio K? Vamos a imaginar que es una matriz, donde esa matriz, en vez de estar dividido por píxeles, o sea, por filas y columnas, lo que vamos a encontrar aquí son los valores de los ecos digitalizados dentro de ese espacio. Nosotros en ningún momento vamos a poder verlo a ese espacio porque lo que vamos a ver va a ser la resultante de la imagen puesto en intensidad de señal. O sea, cada uno de esos píxeles va a tener señal o no, entonces vamos a tener una hiperintensidad o una hipointensidad. Eso es lo que sería el espacio K, donde se guardan los ecos ya digitalizados de cada una de esas matrices. ¿Qué más? Bueno, lo que es la resolución, esta forma de la capacidad de poder distinguir puntos pequeños y como grande, o sea, como sine qua non de lo que es la calidad de imagen, ausencia de movimientos del paciente, es fundamental que el paciente no se nos mueva, porque va a haber movimiento, entonces va a haber borrosidades, señal, que haya una buena señal, que haya una buena resolución, y a su vez también los contrastes de los tejidos, qué secuencia vamos a ponderar, cómo la vamos a diseñar para poder tener un T1, un DP o un T2. Estos son puntos y parámetros que ahora vamos a ver algunas cositas aquí en la imagen. Fíjense la primera imagen aquí, tenemos una pelvis. Esta pelvis, ¿qué vemos aquí adentro? Toda una borrosidad. Vemos que los cortes están todos separados. Fíjense el sacro, tenemos dobles bordes. Quiere decir que acá este paciente directamente se movió, porque el sacro no tiene peristaltismo, ¿no es cierto? No se mueve con estos movimientos fisiológicos del cuerpo. Entonces tenemos esto. Imágenes con doble borde, borrosidades. También tenemos lo que son artificios metálicos que generan cambios, distorsiones en el campo magnético, en las cuales nos borra, fíjense cómo nos saca todo lo que sería esta saturación. Tenemos puntos hiperintensos aquí. ¿Por qué? Porque se corren las líneas de campo, sienten otros hidrógenos y por lo tanto no tenemos señal. Entonces, artificios metálicos por un lado, o artefactos, como quieran llamarlo, lo mismo, de movimiento, ¿no? Lo que sería lo que es susceptibilidad magnética también, es que vamos a ver aquí. Fíjense, por ejemplo, que tenemos un cerebro, fíjense este hueco que hay aquí. Este hueco que hay justamente es esto, es susceptibilidad magnética. Esto se produce cuando hay interfaz de tejidos óseos por un lado y tejido y parénquima por el otro. A su vez también artificio de susceptibilidades magnéticas, quiere decir que aquí este paciente, fíjense cómo viene la señal acá, una señal homogénea, hiperintensa en general, pero ¿qué pasa aquí y aquí? ¿Qué hay? Esto quiere decir que aquí este paciente adentro, de esta imagen que vemos aquí, de esta ausencia de señal, este paciente tiene ahí adentro iones, o sea, mejor dicho, podemos decirle átomos de hierro, producto de un ACV ya crónico. Entonces hay una acumulación de hierro, ese paciente tuvo un ACV, el campo magnético se distorsiona y por lo tanto no tenemos imagen. Después lo que es otro de los artificios es aliasing. Aquí vemos que nos está dibujando señales fantasmagóricas de lo que sean los dedos, nos está envolviendo la imagen. Esto es otro de los artificios que suceden. Después estas líneas que vemos acá, esto que sería el corazón latiendo, y que el equipo lo que está haciendo en este caso es escanear de derecha a izquierda y nos dibuja todos estos artefactos, estas líneas, que no vamos a poder hacer mucho sobre esto. Se pueden colocar bandas de presaturación y demás, pero en estos casos artificios cardíacos son fisiológicos, no podemos moverlo, y aquí tenemos artificios por
movimiento. Otro de lo que vemos aquí son líneas, estas bandas de Gibbs, lo que se llama, que esto es cuando hay una matriz muy pequeña para obtener todo este volumen aquí. Entonces lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de artificios es aumentar unos puntos de matriz. Y esto aquí en este caso sería también líneas de Gibbs, pasa que son líneas diferentes, fíjense que ocupan otros espacios y se concentran en las periferias, ¿sí? Esto es lo que les decía. En el centro vamos a tener mucha más homogeneidad de ese campo. A medida que nos vamos alejando, disminuye. ¿Y cómo se afecta, qué pasa en la imagen resultante? Termina pasando esto. Lo vamos a encontrar con líneas con artificio de susceptibilidad magnética porque esos hidrógenos están en otro campo, entonces no están resonando bien. Y aquí, bueno, estos son artificios tecnológicos o rayas, lo conocido como son artificios de Corderoy, que estos son producto de fallas en la plataforma de gradientes. Estos son algunos artificios que podemos encontrar en resonancia. Así que bueno, esto ya estamos listos por hoy, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro esto, ni como para tener información, no mucho más. Si queda alguna duda, por favor, díganmela. Si no, ya tenemos aquí un minutito. Cortamos y vamos para la otra parte. Si hay algo para decirlo, más que no, no. Bueno, un poquito de agua. Perfecto, entonces, bueno, corto por aquí, hacemos la grabación, 5 o 10 minutos y vamos para lo que viene. Perfecto, Jamín, muy bien. Bueno, entonces en 5 o 10 nos retomamos la otra parte de la clase. Desconecto por aquí.